Señor. Así que ya tenemos estos anuncios. Ahora vamos a anunciar que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios, el Señor está a la puerta. Amén. Todo lo que nosotros estamos viendo alrededor, todo esto indica que la venida del Señor está a la puerta. Cristo viene pronto. Yo me acuerdo cuando yo escuchaba esas frases allá por los años 80 que mencionaban eso, pero ya por el año 2000 me ponía a pensar, bueno, ya días que están anunciando esto y nada pasa. Luego que llegué al Evangelio me encontré con un texto de que habla el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, que no queriendo que nadie perezca, sino que toda la humanidad, que vengamos todos, que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos lo creen así? Jesucristo, hombre, el que dio su vida, el rescate por todos nosotros. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Ahí tendremos la palabra este día domingo. Y agradecemos a todas las personas que nos visitan por primera vez, por segunda vez en las redes sociales. Ahí habían personas pidiendo oración. Vamos a estar orando al final del culto por las familias que están pidiendo oración en este día, si nos están escuchando todavía. Dios conoce cada circunstancia, Dios conoce cada situación. Y déjeme decirle algo, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Él sabe perfectamente y Él provee siempre la salida. Amén. Los que hemos estado en situaciones difíciles nos damos cuenta que cuando ya nosotros no vemos una salida, Dios tiene la última palabra, hermanos. Acordémonos de eso. No es lo que dijo el doctor, no es lo que dijo el empleador, no es lo que dijo el presidente de esta nación. La última palabra la tiene el Señor, y yo soy hijo de Dios y yo me aferro siempre a esas promesas. El Señor dice: yo nunca te dejaré, yo no te desampararé. Y eso yo lo he comprobado una y otra vez, que el Señor, Él es mi Dios y nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Gracias a Dios por su palabra y por sus promesas. San Lucas capítulo 18, versículo 1. Y los que podamos ponernos en pie, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y los que no tienen Biblia, allí también está en la pantalla. Agradecemos al Señor por la tecnología también y por los hermanos que la saben usar. Gracias a Dios. Dice la Biblia, y esto siempre lo leemos honrando al Trino Dios, también el Señor les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta al final. Amén. Y quiero hablarle bajo el tema: el poder de la oración persistente. Amén. Del poder de la oración persistente. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque se han escrito muchos libros acerca de la oración.
Usted ha escuchado quizás cientos de sermones acerca de la oración y hemos leído quizás muchas devocionales acerca de la oración, pero algo que estudiamos la semana pasada allí en Lancaster es que aprendemos a orar orando. ¿Cuántos dicen amén? Aprendemos a orar orando, así como aprendemos a adorar al Señor adorando, aprendemos al Señor también orando. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento para que el Señor llegue con este mensaje a nuestro corazón en esta tarde. Le damos gracias, Padre bueno, por su palabra, Señor. Así como esta persona, esta viuda que habla su palabra, Señor, que no se cansaba de llegar a toda hora, a todo momento se aparecía en aquel lugar, Señor, en aquella corte, oh Padre eterno, persistentemente pidiendo justicia, Señor. Así de esta forma nosotros también llegamos, Señor, a su presencia en este momento, Padre amado, sabiendo, Padre eterno, que tenemos esas promesas en su palabra, Señor. Y yo me aferro a esas promesas en esta tarde, Señor. Oh Padre amado, hay muchas familias enfermas en este momento aquí en la iglesia, Señor. Oro, Padre bueno, por los que están en casa, los que no pudieron llegar a causa de situaciones de enfermedad, a causa de otras situaciones, Señor, en la familia. Oh Padre eterno, pero usted conoce, Señor, usted conoce, Padre amado, las familias que están sufriendo en este momento, Padre eterno. Aquella hermana que necesita cuidado las 24 horas del día, Padre eterno. Aquella persona que ya le dijo la medicina que no tiene medicina, Señor. Ya la ciencia le dijo que esa enfermedad no la puede sanar la medicina, oh Padre eterno. Pero en este día, Señor, nosotros nos aferramos a sus promesas, Padre eterno. Su palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por sus heridas nosotros ahora recibimos sanidad, oh Señor. No solo la necesidad y la sanidad del cuerpo, sino también la sanidad espiritual, oh Padre amado. En este día, Padre eterno, si algo podemos aprender es que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, Señor. Y en este día, Padre eterno, por su poder, Señor, por el poder de su nombre, por el poder de su palabra, oh Padre bueno, como dijo el profeta Zacarías, que no es con espada, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, Señor. Y usted es capaz de romper toda cadena, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche. Le damos gracias, Señor, por todo lo que usted está haciendo aquí en esta comunidad, Padre bueno, y por las otras cosas que usted hará también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto es lo que el Señor le dijo a los discípulos en esa oportunidad. San Lucas capítulo 18 y versículo 1. Amén. Y yo creo que posiblemente muchos de ustedes o muchos hemos leído este pasaje muchas veces y a veces trae un poquito de confusión por la pregunta que se hace al final de esta parábola. Y a lo mejor aquí hay una persona que, al igual que cualquiera de nosotros, ha estado orando por una necesidad, por una petición, pero llega el momento que como que nos cansamos de orar por eso. ¿Alguien le ha pasado así? Y como que uno dice, ya llevo muchos años orando por esta persona, orando por esta necesidad y nada pasa. Hay un historiador, estaba narrando la historia de un evangelista de por el año 800 después de Cristo. Y este hombre de esos grandes como D.L. Moody, los que conocen de los misioneros, y John Wesley, de todos esos hombres grandes que predicaron en Inglaterra, tenía la lista de gente por la que él oraba. Pero llegó el momento que él ya estaba para pasar a la eternidad. Ya él sabía que ya se iba a ir con Cristo. Y estaba conversando con un hermano.
Y le dice él, a mí lo que más me duele es que llevo 50 años orando por mi hermano, su hermano en carne. Y le dice él, llevo 50 años orando por él y aún no ha recibido al Señor. Y ese era el dolor que él se llevaba a la tumba, de saber que su hermano todavía no había recibido al Señor. Y le dijo a ese otro hermano, yo me comprometo de seguir orando por tu hermano. Y él se fue con esa incógnita a la tumba, pero nunca se dio cuenta, pero un día se va a dar cuenta que en su funeral su hermano recibió a Cristo Jesús. Amén. Y muchas veces nosotros nos queremos dar por vencido. Acordémonos siempre lo que decía al inicio, que la última palabra la tiene el Señor. Y muchas cosas no las vamos a entender en este mundo. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que no las vamos a entender. Hoy en la mañana yo le decía a mi esposa, qué cosas difíciles de entender en la palabra del Señor. Cuando en Hechos capítulo 12 nosotros vemos, me voy a salir un poquito aquí del tema tantito, pero alguien necesita escuchar esto. En Hechos capítulo 12 nos damos cuenta que Jacobo, el hermano de Juan, está en la cárcel y Jacobo es decapitado por Herodes y la gente que estaba en contra de la iglesia en aquel momento. Este hombre es decapitado, pero a Pedro el Señor le abre las puertas de la cárcel y lo saca milagrosamente. ¿Cuál es la diferencia de Jacobo a Pedro? ¿Por qué uno muere y por qué el otro es salvo? Son cosas que nosotros no las vamos a entender. Amén. Porque hay muchachitos jovencitos que a temprana edad mueren. Un hermano lloraba tanto y decía, mi hijo 17 años era un gran talento para cantar en la iglesia. ¿Y por qué el Señor se lo tuvo que llevar? Déjeme decirle en este día que servimos a un Dios soberano y que Él hace las cosas tal como a Él le place, y nosotros somos sus hijos, somos sus siervos y estamos orando para que se haga su perfecta voluntad. Pero sabemos que la voluntad de Dios, que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, porque hay un infierno y hay una gloria, y el plan de Dios es de que toda la humanidad sea salva. ¿Cuántos lo creen así en esta tarde? Gloria al Señor. Cuando llegamos a esta parábola, ahora sí vamos a entrar en lo que es a escarbar un poquito en esta escritura. Dice el escritor que el Señor le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En muchas ocasiones cuesta tal vez entender lo que el Señor quiso decir, pero aquí el Señor lo dice desde el principio. Él dice, les voy a decir una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, para los que tal vez no están muy familiarizados con esta terminología, una parábola es un relato de algo común y corriente que nosotros entendemos con un significado espiritual. La palabra sería lanzar a la par una cosa con la otra. Cuando el Señor ponía esos ejemplos acerca del pan, acerca de la luz, acerca del aceite, acerca de arar, de sembrar, es porque es lo común, lo que la gente conocía en aquel tiempo, y él quería que la gente entendiera perfectamente el mensaje que él les estaba dando. Ahora, cuando dice en esta acá que había en una ciudad, esta parábola, y yo le voy a dar dos cosas aquí al inicio para los estudiantes de la palabra del Señor. De aquí va a depender que podamos entender bien esta parábola de esta viuda y este juez injusto. Una parábola se entiende que es lanzar una idea una a la par de otra y comparar una cosa con la otra. ¿Cuántos dicen amén? Es así, ¿verdad? Pero esta parábola es un poquito diferente a esas otras. Esta parábola no es de comparación, sino que es de contraste, de algo como el Salmo 1, que contraste del hombre malo con el bueno. Esta parábola es de ese significado, es de un contraste no de comparación, sino de ponerlos a la par en una forma de la diferencia que tiene una cosa con la otra. Me explico, ¿verdad? De la diferencia de un juez malo
corrupto con el juez, el soberano de los reyes de la tierra, el Dios de nosotros. Amén. La otra cosa que hay que entender es el contexto de la palabra. Aquí el Señor está hablando acerca de los últimos días. Si usted va al capítulo 17, allí por el capítulo 20, el versículo 20, comienza a hablar de los últimos días, de los tiempos de Noé, de los tiempos de Lot, hablando de los sucesos finales. Entonces, esta parábola está también viendo hacia el futuro, viendo a lo que pasará al final. Entonces, cuando leemos acá, tenemos que tener en vista que estamos hablando de los tiempos futuros, de lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que dice el Señor, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra, porque acaba de mencionar que los últimos días iban a ser como los días de Noé y como los días de Lot. En los días de Noé no encontró fe en la tierra, solo 8 personas se salvaron. En los días de Lot sucedió exactamente lo mismo, y hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Y por eso dice, cuando el Señor venga, ¿será que hallará fe aquí en la tierra? ¿Será que nos va a hallar a nosotros con ese espíritu ferviente? ¿Será que nos va a hallar a nosotros unidos como hermanos? ¿Será que nos va a hallar a nosotros adorando al Señor? ¿Será que nos va a hallar a nosotros estudiando la Biblia? ¿Nos hallará a nosotros orando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos adoran al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Y aquí se nos introducen 2 personajes. En primer lugar, aquí habla acerca de un juez. Amén. Y aquí dice que este juez era corrupto. Había en la ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Amén. Una persona, vamos a describir un poquito a este juez y luego vamos a describir un poquito al otro personaje que aparece ahí y luego nos vamos a mover hacia el final. Había este hombre que era corrupto, que no le importaba absolutamente nada. Usted conoce de esa gente aquí en el mundo. Hay gente aquí en este mundo que no trata de usted a nadie. Amén, los conoce usted, que la mitad de las palabras que habla son malas palabras. Amén, que no respetan a nadie. Hay gente de ese tipo. Había gente en ese tiempo de esa forma. Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre, que la ley la marcaba a él, que no la marcaba el sistema judicial. Se entiende que para ese tiempo estaban las cortes grandes y estaban las cortes pequeñas donde se juzgaban los casos más pequeños, y posiblemente una de esas pequeñas provincias era donde estaba ese hombre. Y luego narra de que en esa ciudad también había esa viuda, pero este juez no quiso escuchar por algún tiempo. Se hizo sordo a la petición. Nunca dice de qué se trataba la petición que esta señora estaba llevando, pero la realidad es que él dice que esta señora me es molesta, ya me está agotando la paciencia. Amén. Diciendo él, pero esta señora me está haciendo de gran molestia, ya me tiene un gran problema. Alguien decía, contando la historia, cómo pudo haber sido. Decía él, llegaba esta señora en la mañana ya a la corte, no la hacían pasar. Llegaba la hora de mediodía y le decían, dice, se va a cerrar acá por 2 horas. Y se iban todos los que trabajaban allá adentro a almorzar y regresaban, y ahí la encontraban todavía esperando el turno de la tarde para ver si la atendían. Entonces ya dice él, esto ya me es molesta. En otras palabras, le estaba causando vergüenza que no sabía qué hacer con aquella persona. Luego dice, me va a agotar la paciencia. Y estas palabras que se usan acá son palabras. Esa misma palabra que es bien raro. Algunos han oído hablar de que a alguien le pegan en la cara y le dejan un ojo morado, un black eye. Entonces él se sentía de esa forma. Ya como que ando caminando con esa pena de que no hay o qué hacer con esta señora que aparece aquí todos los días.
Y los tiempos, en esos tiempos, los puestos pequeños de las cortes los movían de un lugar a otro. Y tal parece, según los historiadores, que como quien dice, hoy estaban allí en el mall de Pineville, el otro fin de semana estaban en el otro lugar, así sucesivamente. Cuando él ponía el puesto en un lugar, ahí se aparecía la señora. Y él ya no hallaba qué hacer con ese caso, y por eso él dice: me está agotando la paciencia y no hallo qué hacer con ella. Ese era el juez del que estaba hablando. Era una persona corrupta, era una persona que no respetaba, aquí lo dice la palabra del Señor, que no respetaba a nadie, no tenía temor absolutamente nada de Dios. Cuando el Señor llamó a los jueces en el segundo libro de Crónicas, cuando habla acerca de Josafat, ahí le dijo cómo un juez tenía que gobernar en el pueblo de Israel, pues nada de eso estaba sucediendo en aquel momento. Pero luego nos descubre también, no solo el juez, ya dijimos que ese juez era una persona que no respetaba a nadie, que no le importaba absolutamente nada lo que estaba pasando, tenía su propia agenda, tenía sus propios beneficios, él no quería saber nada. Luego dice que también había una viuda, amén, una señora que no tenía quien le ayudara a ella. Dice, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia sobre mi adversario. Ahora, me voy a regresar tantito, porque cuando dice la Biblia que del Señor les decía, me voy a ir para atrás, les decía, les dio una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Es el mismo tema de orar sin cesar, amén, que lo usa Lucas en Hechos capítulo 12, y también lo usa otra vez aquí en el libro de San Lucas, de no desmayar. Y cuando dice que esta señora venía siempre, y le dice el Señor, orar siempre y no desmayar, está hablando de estirar un músculo. Por eso que lo usa Lucas. Lucas era el doctor, y él dice, ese término significa, según el griego, estirar un músculo hasta que ya no puede dar más. O sea, estaba ya agotándole la paciencia a este hombre, y eso es lo que el Señor estaba queriendo dar a entender, que tienen ustedes que orar y no desmayar. También en el término médico está hablando que nosotros debemos orar, no desmayar, mantenernos tan constantes. Dijo alguien, como cuando una tos no lo deja dormir a uno. ¿Alguien le ha pasado así? Que dice, no me dejó dormir esta tos. Esa es la terminología que está usando acá. Entonces llega esta viuda con una demanda. El problema es que tenía muchas cosas en su contra. En primer lugar, era una mujer, y las mujeres no eran permitidas en las cortes según la costumbre judía. Amén. Muchos han hablado acerca de esto. Se dan cuenta todos los obstáculos que tuvo que vencer la mujer con flujo de sangre, porque no se podía acercar a los discípulos, ni mucho menos al Señor Jesús, uno de los rabinos de aquel tiempo. Pero ella superó todas las cosas en su contra hasta que pudo llegar donde estaba el Señor. Y no solo que era mujer, sino que, hablando de esta, para hablar después de esta, hablando de la mujer con flujo de sangre, no solo que no podía ir donde estaban los hombres, sino que también era inmunda por la condición médica que ella tenía. Pero como pudo, ella fue y tocó el manto del Señor Jesús, y por eso fue que el Señor se dio vuelta y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Cuando él le dijo hija, ella calificaba para poder tocar al maestro. Solo alguien de la familia podía tocar al maestro, un particular no se podía acercar. Entonces él le dijo hija. Ahora esta señora tiene también esas desventajas. Era una mujer y no podía estar cerca de la corte. Era viuda. No aparece nadie por ella acá que podía ayudarle, ni el esposo, ni un familiar, ni un hijo mayor. Y siendo viuda, era una persona que tenía todas esas desventajas. Pero una cosa, si vemos acá nosotros, que tenía determinación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ella tenía determinación. Allí dice que venía continuamente estaba ella llegando
a ese lugar porque tenía esa desesperación. Gloria a Dios. Y nosotros podemos aprender algo de esta señora. Para servirle al Señor se necesita determinación. ¿Cuántos dicen amén? Para servirle al Señor se necesita determinación. Es fácil quedarse, como decimos en airo, quedarse descansando. Es bien fácil. Se necesita, si vamos a hacer algo por el Señor, vamos a tener que tener determinación. Amén. ¿Se acuerdan la otra vez que estábamos hablando acerca de esto? Cuando queremos llegar a un lugar, se encuentra la forma o se encuentra la excusa. ¿A cuánto les ha pasado así? Amén. Si quiere llegar a un lugar, encuentra la forma o encuentra la excusa para no ir o para llegar tarde. Eso es así. Si le vamos a servir al Señor y vamos a hacer algo por el Señor, tenemos que tener determinación. Amén. Aquí en el Evangelio de San Lucas relata la historia de aquellos 4 hombres que llevaban a aquel paralítico, donde el Señor, ellos tenían muchas cosas en contra, pero no hicieron caso a todo lo que tenían en contra, sino que ellos dijeron: este hombre lo vamos a llevar y lo vamos a presentar donde está el dador de la vida, donde está el Señor. Y vimos nosotros también los resultados, pero es por la determinación. Amén. Cuando yo hacía poco había llegado al Evangelio, yo vivía allá en Nueva York y allá neva bastante en el invierno. Y yo tenía una determinación que me gustaba ir a orar los sábados en la madrugada a la iglesia. Y habían veces que abría la puerta y me encontraba con el montón de nieve, porque entonces no habían estos aparatitos para estar chequeando si no escuchó el tiempo a la hora de las noticias, no sabe cómo va a estar el clima el siguiente día. Entonces, abrí la puerta en la mañana y el montón de nieve, pero había una determinación y yo llegaba a mi destino. Ahora, vemos aquí nosotros también no solo la mujer que tenía todo en contra, pero con determinación, sino que también vemos ese contraste. Y ahora es donde el Señor, vemos nosotros también el contraste, ya más adelantito, si me ayuda ahí por favor, hermano Elizalde, el contraste de un juez injusto a el Dios que nosotros tenemos. Y dice el escritor: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderle? Déjeme decirle en este día a alguna persona: Dios escucha sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se tardará el Señor? A veces se va a tardar en contestar nuestras oraciones. Y le digo una vez, a veces no, tal vez es tal vez no es una palabra que le va a dar aliento, pero muchas veces antes de cambiar las circunstancias a nuestro alrededor, Dios está esperando cambiarnos a nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces el Señor nos va a cambiar primero a nosotros para después cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Pero sí sabemos que tenemos promesas en la palabra del Señor. Isaías dice que la mano del Señor no se ha cortado para sanar, no se ha cortado para salvar. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y que aún después de muerto mis ojos lo van a ver. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y el profeta Jeremías dice: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas. Yo creo en esas promesas que el Señor me ha dado. Muchas veces posiblemente vemos las cosas bien en contra, las vemos bien oscuras, pero acordémonos nosotros que el Señor Jesucristo nos ha dado promesa que Él contestará mis oraciones. Jeremías dice: con amor eterno yo te he amado y por tanto yo extenderé mi misericordia. Te tengo esculpido en la palma de mi mano y yo me aferro a las promesas que el Señor me ha dado a mí en su palabra. Gloria al Señor. Nuestra persistencia siempre demuestra la profundidad de nuestra carga. Y yo le voy a repetir algo que escribí esta mañana. Si estamos orando por algo, nosotros oramos 2 veces y luego nos cansamos, quizás no es demasiado grande. Un problema grande lo va a mantener de rodillas hasta que algo pase. ¿Cuántos dicen amén?
Un problema grande lo va a mantener de rodillas hasta que las cosas cambien. Amén. Y no quisiera ir hasta a esta profundidad de lo que le voy a explicar, pero yo me acuerdo cuando Jessica tenía 14 años que se nos desapareció por una semana. Miren, no se dormía en esa casa, no se trabajaba, no se comía, no se dormía, de rodillas pidiéndole al Señor que apareciera esa jovencita. Y si algo pesa suficiente, nos va a mantener de rodillas hasta que algo acontezca. Y eso dijo el Señor de esta señora. Aprendan de esta señora, que no se iba de ahí, ahí estaba. Me dijo alguien, la predicación del Día de las Madres fue bien confrontadora. Aprendamos de esa mujer, ¿se acuerdan? Aprendamos de Rispa. 6 meses cuidando aquellos cadáveres, espantando las aves de rapiña, corriéndolos. 6 meses. Eso se llama persistencia, dedicación, y eso es lo que dice el Señor acá. Aprendamos de esta señora que no se cansó de orar, no se cansaba. Pero a veces podemos tirar la toalla, pero si es algo grande, no nos cansemos de orar. A su tiempo nosotros segaremos. Posiblemente sea la otra semana, no lo sabemos. Posiblemente como este evangelista que estuvo orando por su hermano 50 años, a lo mejor nos va a tocar que orar bastante tiempo. Pero eso es un privilegio. Fíjese que muchas veces Dios lo que quiere es una relación cercana con nosotros. Y los problemas y situaciones de la vida nos acercan más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía al pastor David cuando la niña de él estaba en el hospital, le decía, considere esto es una bendición. A ver cuántos sermones vas a escribir aquí en el hospital. Y este hombre trae historias de ese hospital. Que cuánto se acercó a Dios estando ahí, y cuánto más se conocieron uno al otro, y cuánto más conocieron a esa niña estando allí en el hospital. Mire por ahí la van a ver allá afuera. Esa niña en la mañana ora por todos ustedes, por nombre. Amén. Se dieron cuenta que tienen una guerrera de oración allí en la casa a temprana edad. Ellos se van a conocer ustedes mismos, van a conocer estos niños y van a conocer más a Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a llevar al desierto y allá tendremos, parafraseado, allá en el desierto vamos a tener una conversación. Y muchas veces Dios lo tiene que llevar al desierto, nos tiene que llevar al desierto porque quiere tener una conversación que aquí alrededor de la gente no lo podemos escuchar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos a veces han agarrado el teléfono y se tiene que salir y se tiene que ir para afuera porque no puede escuchar, está dentro de la casa porque hay más gente, porque está la televisión prendida, porque está alguien más hablando por teléfono? Usted tiene que irse para el cuarto, y es lo que muchas veces el Señor hace, y le dijo a Israel por medio del profeta Oseas, yo te voy a llevar al desierto y allá vamos a tener una conversación. Y muchas veces Dios nos va a poner en situaciones porque Él quiere acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Es lo que Él está buscando. Me acuerdo la historia de una señora que se dio por vencido de orar por su esposo, y esta historia va más o menos así. Podemos aprender algo nosotros muy bonito de esta historia. Fue allá por los años 50, 60, aquí en este país. Iba un muchacho camino a la casa que había prestado servicio militar. Algunos de ese tiempo se dan cuenta, así como hoy, cuando salen con licencia o con permiso, los mandan en avión y las cosas han cambiado. Pero en ese tiempo, del lugar donde él estaba sirviendo, iba para Chicago, iba con su mochila, con su uniforme para la casa, y no llevaba dinero, y comenzó a pedir ray por aquella calle, y estaba frío, dice, y él pidiendo ray iba para la casa. Cuando allá al rato venía
venía un carro y dice que cuando vio que era un carro lujoso, pero él dijo, bueno, le voy a pedir ray de todas maneras, que sabemos si me levante, y le pide ray. Para su sorpresa, dice, aquel vehículo, y con la misma le deslaqueó la puerta y él entró y puso su bolsón y bueno, se subió. Y el camino era largo y comenzó a platicar con aquel señor de negocio. Y dice que él sentía aquel deseo de compartir el evangelio con aquel hombre, pero tenía miedo lo fuera a bajar del carro. Entonces, y dice, iban platicando, hablaban de una cosa, hablaban de otra. Luego le dice, ¿hasta dónde vas? Yo voy para Chicago. Bueno, le dice, tuviste suerte tú, le dice, porque yo también voy para Chicago. Ya llegando cerca, dijo él, ya me faltan ya 30 minutos más para llegar a la casa. Aquí le voy a hablar del evangelio. Si me baja, pues ya de aquí me puedo ir caminando. Entonces comenzó él a presentarle al Señor. Y dice, cuando aquel hombre empezó a escuchar el mensaje, dice que se salió y él dijo, ahora sí me va a bajar. Pero dice que le dijo a aquel hombre, se bajó, dice, y le dijo, ¿por qué no hacemos una oración hoy en esta tarde? Dice, le voy a entregar mi vida a Cristo. Y en ese momento oró con aquel señor de negocio, se despidieron y luego él se fue para su casa. Luego dice la historia, esta es una historia real. Luego dice la historia que ese muchacho 5 años más tarde estaba buscando ese mismo bolsón que andaba porque tenía que ir a Chicago a hacer un viaje y empezó a llenar ese bolsón. En ese bolsón encontró la tarjetita de este hombre que la había dejado ahí y dijo él, aquí está, se acordó de ese hombre que le había dado ese ray y dijo, voy para Chicago y lo voy a buscar. Estando en Chicago, empezó a llamar por teléfono, de último le contestaron y él pidió que quería hablar con ese señor. Y le dijo la recepcionista, no puedes hablar con él, pero puedes hablar con la esposa de él. Puedes pasar, le dio la hora y todos los detalles, llegó allá. Y dice que cuando comenzó a hablar con la señora, le dijo, ¿verdad? Que qué lo llevaba y le dijo, solo quería pasar a saludarlo, porque nos conocimos hace 5 años y le contó un poquito de la historia. ¿Qué más le sucedió ese día? Le dice. Que tú te puedas acordar. Él le dijo, lo que yo me acuerdo es que era el 7 de mayo, le dijo, y le dio el año en que eso había pasado. Algo más que te recuerde acerca de él, le dice. Y le dice él, señora, le dice, le tengo que contar algo, le dice. Su esposo le dice, le entregó su corazón a Cristo, le dice, ese día mientras veníamos en el camino. Y la señora se puso a llorar. Porque 15 minutos más tarde, ese hombre se accidentó y perdió su vida. Y le dice ella, a partir de ese momento, yo dejé de vivir para Cristo. Cuando él murió, porque pensé que el Señor nunca contestó mi oración. Déjeme decirle en esta tarde, Dios contesta nuestras oraciones. A lo mejor no va a ser de la forma que nosotros estamos esperando, pero Dios contesta nuestras oraciones, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces no sucede en la forma que nosotros queremos, pero en la forma que Dios sabe que será mejor para nosotros. Muchas veces no nos da las cosas cuando nosotros se las pedimos, como cuando los niños le están pidiendo un celular. No, ya tengo edad de que ya puedo usar mi celular. No, todavía no. No, que ya, no, todavía no. No estás preparado. El Padre sabe perfectamente cuando ya, estoy profetizando, José, ya luego te lo van a dar, ¿ok? El Padre sabe cuando ya está listo. Amén. Y si no se lo da, muchas veces es para protegerlo. Amén. Un contraste vemos acá. Dice la escritura, la historia, que había un hombre que no temía a Dios, pero aquí nosotros tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades, que ve nuestro sufrimiento, que ve sus lágrimas, que ve su dolor. Pero el Señor le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
Yo soy tu Dios y Él nunca nunca nos dejará. Y aquí vamos a cerrar ya el número 4. Vemos nosotros lo que es el desafío. Y Pablo dice, orad sin cesar. Y aquí el Señor dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que va a hallar fe en la tierra? ¿Será que nos va a hallar a nosotros en esta condición orando? El tiempo que estamos viviendo son tiempos duros y tiempos difíciles. Amén. La paciencia de Dios es tan grande. La gracia es tan grande que no la alcanzamos a entender. Y cómo Dios tiene en sus planes esa gran paciencia con la gente. Imagínense que el sábado pasado fuimos a otra graduación con hermano Antonio y salimos como para hacerle corta la historia, ya iban a ser la 1 de la mañana cuando andábamos ahí en Rock Hill buscando algo de comer y nos andábamos bebiendo. Amén. Eso era en otro tiempo, ahora somos luz. Andábamos buscando comida ahí en Rock Hill como a las 12:30 de la noche. Me fue a dejar a la casa, luego salió para su casa, solo para encontrarse en el camino con un carro que se había dado vuelta y un muchacho en desesperación atrapado dentro de ese carro. ¿Cree que Dios comete errores? ¿Cree que nos detuvo tanto tiempo a nosotros solo por detenernos? Sino que Dios sabía que ese muchacho iba a necesitar ayuda y puso a una persona precisamente en el momento que iba a necesitar ayuda. Porque la paciencia de Dios es tan grande. Yo sé que aquí hay una persona que a lo mejor el Señor le ha estado hablando por mucho tiempo y le da oportunidades de que venga a sus pies, de que venga Cristo Jesús. El tiempo se aproxima y la muerte nos puede sorprender a nosotros. Cuando Él dice, cuando el Señor venga, ¿cómo será que nos va a encontrar a nosotros cuando Él venga? Él dice, yo les digo esto para que aprendan de esta señora, para que aprendan de esta historia. Que aquella señora no se cansó de orar, no se cansó de clamar. ¿Sabe qué? Le contaba la historia de mi padre. Él nunca se cansó de orar. Años y años, todos los días a las 4 de la mañana, llueve, truena, enfermo, alentado. Cuando estaba en la cama, sus últimas semanas que vivió, él me decía, a mí me pesa hoy porque no me puedo levantar a orar. Yo le decía a él, no es la posición del cuerpo, es la posición del corazón. Si su corazón está recto delante de Dios, allá acostado como esté, Dios va a escuchar su oración. Y a esa hora de la madrugada comenzaba a interceder por todos sus hijos, sobrinos, nietos aquí en Estados Unidos y en todas las partes donde está la familia. Pero cuando venga el Señor, ¿cómo nos encontrará a nosotros? ¿Nos encontrará velando? ¿Nos encontrará salvos? Amén, gloria al Señor. Les voy a pedir que nos ponamos en pie un momentito y vamos a orar. Este día yo sé que estamos siendo testigos nosotros de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Yo le digo a la gente, no es que yo esté hablando de política, pero la guerra que estamos viendo a nivel mundial, las enfermedades y la gente que se ha enfriado, el tiempo del final de los tiempos es lo que estamos viendo hoy en día. Noé predicó por tantos años. Y es triste ver cómo tanta gente se va de este mundo sin Cristo. Pero ahora que todavía la puerta está abierta, el Señor sigue llamando una persona más. Y no sabemos si esta es la última predicación que yo voy a hacer. No sabemos si es el último llamado que una persona escucha. Pero este día el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Yo cenaré con él. Y él cenará conmigo un día allá en el cielo. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús.
Si alguno oye mi voz, el Señor todavía está llamando a una persona en este día. La historia de Billy Graham, de aquel niño que se perdió en aquella ciudad. Aquel niño no sabía cómo irse para la casa, pero sabía que en ese pueblo había una cruz. Y si a él lo llevaban a esa cruz, de esa cruz sabía cómo irse para la casa. Y llevaron a ese niño a la cruz y él les dijo muchas gracias y salió corriendo para su casa. Yo le digo a alguien en esta tarde, si vienes a la cruz vas a encontrar el camino para la casa de nuestro Padre Celestial. Si vienes a la cruz vas a encontrar salvación. Si vienes a la cruz vas a encontrar ese refugio que posiblemente has estado buscando en las drogas, en el dinero, en los placeres de este mundo. Si vienes a la cruz no necesitarás absolutamente nada más. El Señor Jesucristo dijo que el que a mí viene, el que bebe de esta agua, nunca jamás tendrá sed. El que come de este pan, nunca más tendrá hambre. El Señor Jesucristo ha venido para saciar la sed y el hambre de cada persona en este día. Gloria al Señor. A lo mejor usted tiene una petición delante de Dios y a lo mejor lleva muchos años, mucho tiempo orando por una persona o por una necesidad. Venga, tráigala al altar otra vez más. ¿Qué tal si este día el Señor tiene la respuesta para esa necesidad? ¿Qué tal si este día toca el trono de la gracia y este día el Señor dice, hoy es el día que puedes recibir, hoy es el día que vas a recibir la respuesta a esa oración? Así como Daniel, que tenía tanto tiempo orando, pero el príncipe de Persia se había entrepuesto y no recibía aquella oración. Pero qué tal si este día el Señor rompe cadenas, qué tal si este día el Señor toca el corazón de esa persona, qué tal si este día se abren las ventanas de los cielos, qué tal si este día se abren también oportunidades, qué tal si este día es el día que el Señor dice, yo vengo por mi iglesia esta noche. ¿Qué tal si este día la trompeta suena y usted todavía no ha recibido al Señor? La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tal si este día el cielo se abre, la trompeta suena y los muertos en Cristo comienzan a salir al encuentro con el Señor? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puede recibir también la respuesta a esa petición que tiene delante de Dios. Adoramos al Señor. El Señor lo ama. El Señor no quiere que nadie perezca. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre eterno. Aleluya.